Su capacidad de aprender le quitó el miedo a la muerte. A los 50 años tradujo a Newton del latín porque decía que no había aprendido suficiente matemáticas. Dice detestar la mano del mediocre que intenta recortar la vida de los demás y la de aquellos arrogantes que defienden que la vida es un dogma. Porque nuestro pensador entiende el pensamiento no como un catecismo, sino como puro asombro y curiosidad. Siempre del lado del hombre corriente y en contra de las academias, dice que lo que más disfruta en la vida es aprendiendo. Jesús Quintero, que no es dado a los elogios, ha dicho de él que es el hombre más inteligente que hay en España. Trabajador incansable, son ya legendarias su historia de las drogas y esta trilogía monumental titulada Los enemigos del comercio, que hoy nos presenta aquí en Periodista Digital, su segundo volumen recién sacado de las imprentas. Estamos hablando de Antonio Escotado. ¿Qué tal, Antonio? Pues nada, aquí en Periodista Digital. Muchas gracias por la entradilla. Es de las más halagadoras que haya escuchado. Bueno, creo que en todo caso le hace justicia a un pensador, pues... un pensador, decíamos, único y repetible porque no... Es raro encontrar a un pensador que esté a gusto analizando la realidad y no se deje llevar por el sueño, por lo onírico, por lo utópico, por el ideal. Es cierto, y además cuanto más me he ido haciendo mayor, pues más he querido la realidad frente a la fantasía. Más intensidad ha cobrado el adagio latino que dice amor veritas, amor rei. O sea, amar la verdad es amar la cosa. Y la cosa es la cosa determinada, azarosa, rugosa, no alisada por las operaciones, digamos, simbólicas que la regularizan. Lo que pasa, Antonio, es que a los intelectuales la realidad les suelen huir, ¿no? Es mucho más fácil a veces caer en el sueño onírico que en la realidad dura, áspera, la realidad que implica esfuerzo, paciencia, trabajo, ¿no? Ahí hay un elemento de diligencia y de entusiasmo en el esfuerzo que no está dado a todos, pero eso, por ejemplo, nos lleva al espíritu profesional. El espíritu profesional es una criatura relativamente reciente de la cual vive el mundo próspero. El libro es toda una arqueología del comunismo. Hablamos de los 2 volúmenes, falta un tercero, titulado Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. ¿Qué faltaba por explicar del comunismo? Faltaba conocer la historia entera, sin lagunas, sin sesgos, sin malentendidos. Por ejemplo, la plusvalía es un malentendido. No es simplemente un concepto equivocado, no, es un malentendido. No voy a entrar en eso porque ya entra detalladamente el libro. Sesgos, pues bueno, nuestra historia está sometida al sesgo del partidismo como ninguna otra historia de ningún otro fenómeno de la humanidad. Lagunas, por todas partes. Para empezar, los comunistas empiezan siendo una secta ebionita, pobrista, cuya gran figura pues es, después del profeta Daniel, el primo hermano de Jesús, Juan Bautista, y tiene un tremendo desarrollo en la antigüedad, pero estos no quieren tener ninguna relación con el llamado comunismo científico, que aparece a mediados del siglo XIX. Avergonzándose los unos de los otros, lo que hacen es que la historia quede separada, como si dijeran algo distinto, y en realidad dicen exactamente lo mismo. Vamos a precisarlo, la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Por eso se llama este libro Los enemigos del comercio, porque el método no es nada más que ir a cada una de las personas que ha dicho esto y contextualizarlo. Es decir, ¿quién era su padre, su madre? ¿Dónde vivía? ¿De qué vivía? Ya vamos a hablar ahora de ese nexo entre comunismo y cristianismo. De hecho, Engels, en una de sus obras, habla de los cristianos, de como esos socialistas primitivos que se rebelaban, ¿no?, frente al comercio. Cierto. ¿Por qué el odio al comercio fascina tanto a los intelectuales? Porque el comercio es la alternativa a la fe y a la conquista. Porque el comercio es jurídico. Y el derecho de conquista, aunque se llame derecho, es la violación de cualquier noción de ley, de magistrado
y de ciudadanía. Entonces, pues por una parte es nostalgia, la sociedad clerical militar, y por otra parte es simplemente odio a lo que el comercio trae consigo, que es la aceptación de la incertidumbre, de la suerte y del mérito. En su obra se observa una especie de patrón, ¿no? El ideal comunista siempre regresa en tiempos de prosperidad. ¿Por qué Esto es es uno de los descubrimientos del libro, porque yo entré pensando justo lo contrario. Yo vine del presupuesto normal de que claro, la gente acaba estallando por condiciones insufribles de vida. Digo, vaya por Dios, aquí te llevas la primera bofetada, Antonio, te estás equivocado. O sea, el gran brote es en el único momento en que Roma es próspera, con César y Octavio Augusto. El siguiente gran brote viene con la revolución comercial de la Baja Edad Media y el siguiente brote viene con la revolución industrial. No puedo obviar estas evidencias. Viajemos hacia Grecia y Roma. Grecia exalta el comercio, pero por otro lado en Roma dice que el bien nacido era aquel que practicaba el ocio y el refinamiento, ¿no? Claro, claro. En Roma es el origen de lo que luego aparece como mito de Adán y Eva. O sea, os condeno a trabajar. El trabajo es una maldición. Eso lo instauró la sociedad esclavista. Y el primer equívoco malentendido, que este segundo tomo despeja, pero que ya el primer tomo abunda mucho en ello, es que la sociedad esclavista hunde sus raíces en la antigüedad y digamos es lo normal. Mentira. El edicto de Ciro el Grande, las declaraciones del Antiguo Testamento y los textos de Solón o de Hesiodo son terminantes, demuestran que el proyecto de una sociedad esclavista surge simultáneamente en las sociedades de bandidos que son los asirios, los espartanos y los romanos, y que se van imponiendo y van sustituyendo el mercado de bienes y servicios por el mercado de esclavos, el mercado de personas, que es el único que de verdad funciona prósperamente en Roma o en Esparta o en Asiria, porque son pueblos que no saben trabajar, que no tienen inventiva y que su única forma de ganarse la vida es el derecho de conquista. ¿Y cuándo se aleja Grecia del ideal del comercio? ¿Cuándo empieza su decadencia? Pues precisamente cuando la importación de esclavos arruina a todo el sector social griego emprendedor, o sea, todas las profesiones que se pueden llamar liberales, pero también las profesiones inmediatas, fontanero, carpintero, albañil, porque la competencia del esclavo es una competencia desleal. Entonces se retiran de ello. Lo normal es que, siguiendo la locura que ya intenta parar Pericles, porque, por ejemplo, cuando construye la Acrópolis, Pericles prohíbe que trabajen en ella esclavos. ¿Para qué? Para mantener el pleno empleo de la gente libre. Pero claro, poco a poco sí, va a la deriva y llegan los romanos, conquistan Grecia y se acabó. Es decir, Grecia se convierte en una imitación de lo que hacían ellos. La gran tragedia de aquel periodo es que Cartago sea derrotada por Roma. Cartago era una sociedad comercial, aparte de bárbara en muchos sentidos, pero era una sociedad comercial. Las cosas se hacían por acuerdo, por arreglo. Es con los romanos cuando se consolida la tendencia espartano-asiria de hacer las cosas por fuerza. Y de hecho hasta llegan a saltar lo que usted llama el fornox, ¿no? que era precisamente el Egipto de Cleopatra, ¿no? Claro, ese es el último gran botín con que Augusto, consigue, ¿no? Exacto. El último gran botín que conquistan es el de Cleopatra, que también parte de él lo había aportado Marco Antonio, que era el cónsul de Asia, ¿no? Claro. Procónsul de Asia. ¿El Antiguo Testamento es más favorable al comercio que el Nuevo Testamento? Infinitamente. O sea, la diferencia es infinita. Cuando Lutero tiene que rehacer la Biblia, al enunciar el credo protestante, saca de la Biblia precisamente 4 o 5 textos. Uno es el Apocalipsis, que considera espurio y infectado de odio ciego. Otro es la Epístola de Santiago, que es donde se contiene aquello de vosotros ricos habéis engordado para el día de la matanza. Y me parece que saca algunas cosas más. Me parece que saca... Ahora, de eso ya no me acuerdo, no me atrevo a pillarme las manos. No quiero pillarme las manos. Pero esos 2 que he mencionado, sí. El Nuevo Testamento es claramente comunista.
El Nuevo O Testamento sea, dice quien se resiste a la autoridad se resiste a Dios. exactamente. Pero antes le ha dicho, esclavo, estate contento con ser esclavo, porque estás más cerca de Dios por eso mismo. O sea, introduce el factor resignación, que era lo que le faltaba al Imperio Romano. El Imperio Romano había tenido tremebundas revueltas de esclavos, la última la de Espartaco, pero poco antes había habido Hubo tres, otra en por lo toda menos. Sí, Sicilia, sí, que sí. había sublevado Sicilia entera y se mantuvo durante años. Había rebeliones constantes de esclavos, a pesar de que sabían que les iban a crucificar o a pelar vivos. Sí, lo que hace el Nuevo Testamento, dice en el libro, es rearmar moralmente a Roma, ¿no? A Roma, sí. Para rearmar la idea de la fuerza bruta Claro, para la porque conquista. para el Nuevo Testamento es evidente que lo odioso es Cartago, la sociedad comercial, y que lo que hay que mantener y defender es la sociedad clerical militar. Y efectivamente, a pesar de que historiadores de la talla de Gibbon meten la gigantesca pata de decir que la causa de la decadencia del Imperio Romano es el cristianismo, es todo lo contrario. El cristianismo es lo que permite a Roma durar 3 o 4 siglos más con un régimen tan ruinoso como una sociedad esclavista. Porque es que no nos damos cuenta que la sociedad esclavista es ruinosa por su propia esencia. Es decir, al no haber estímulo, el trabajo se reduce, y en las zonas donde hay ciencia y arte es precisamente en las maneras de no trabajar, de esquivar el trabajo, de escurrir el bulto. ¿Fue Jesús un enemigo del comercio? Su primer acto público y el último es expulsar a los mercaderes del templo. Que es la portada del tomo 1, ¿no? ¿Sí? Dándole Pero, latigazos a ojo, los... cuando nos expulsa por primera vez, hace un acto de coraje enorme, puesto que es un desconocido y está pretendiendo cortocircuitar la forma de vivir en Jerusalén, porque Jerusalén vivía exclusivamente de practicar esos sacrificios, de que viniesen los peregrinos o sus propios habitantes, de que comprasen los animales oportunos, los sacrificasen. Esa era, digamos, la vitalidad económico-social de Jerusalén. Cuando lo hace por primera vez, le echó muchísimo valor. Cuando lo hace por última vez, no le echó valor alguno, porque como aclaran todos los evangelios convergentes en este punto, viene con una gran multitud amenazadora. Y los fariseos y los saduceos dicen, cuidado, puede haber una rebelión en la ciudad. Entonces ya es muy distinto. O sea, la segunda vez que entra se parece mucho más al golpe de Estado de octubre de 1917 en Petrogrado. Y ese sentimiento contrario a la propiedad privada acompañará también a la Iglesia durante bastantes siglos, ¿no? Claro, el matiz es maldito el pobre de espíritu. Pobre o rico es primero de espíritu y luego traslativamente es pobre o rico material, o como dice el Evangelio, afligidos y perseguidos por la justicia. Pero lo primero es bendito el pobre de espíritu. Estaba comentando esta tarde a unos amigos como Tertuliano, el primer apologeta, la lectura del sermón lo que le provoca es: qué alegría tendré viendo cómo Platón, Aristóteles, Euclides y estos arrogantes sabios antiguos son quemados eternamente en el infierno. Porque claro, son ricos de espíritu. Sabio se convierte en un signo infamante. Y luego también le dedica, aunque poco espacio, pero también una crítica a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por aquello del justo y precio, porque también se meterán claro, en es asombroso, sí. En esos charcos, ¿no? No, es que cuando mejor estaba funcionando la recuperación europea, bien el Código de Graciano, o llámese Código de Derecho Canónico, que es lo mismo, y prohíbe el interés del dinero, con penas que pueden ser no de crucifixión, pues ya no se aplica, pero sí de incineración en vida. Y claro, esto fue un golpe durísimo para la evolución de esa acumulación de inversiones y ese desarrollo de nuevas relaciones y nuevos mercados que se estaba haciendo entonces. Y Tomás, claro, lo apoya y tiene la peregrina idea de que hay justiprecio. Tengamos en cuenta que históricamente se ha intentado muchas veces hacer un decreto sobre precios. Lo hizo Diocleciano, sí. Lo volvió a hacer Robespierre en el 93, luego lo vuelve a hacer Lenin
en Rusia en el 18. Es que históricamente la humanidad ha querido decretar el precio por la fuerza, no Exactamente. aceptar el precio de mercado. Exacto, ¿no? sí. Odia el mercado porque el mercado representa libertad, porque el mercado es la autonomía, la voluntad. Es decir, que no me fuerce usted a comprar ni me fuerce usted a vender. Yo compro o vendo lo que me dé la gana. Y esto no, es que el de dejar que el otro sea libre es quizás la gran asignatura pendiente de la humanidad. Hay unas personas dispuestas y otras indispuestas. ¿Hay en el comunismo nostalgia por el Edén perdido? Es nada más que eso. Lo que pasa es que encima tiene la arrogancia de decir que va a hacer un paraíso mucho mejor que el que perdieron Adán y Eva. Y al fin de cuentas, ¿por qué la idea comunista sigue tan vigente? Sí, incluso después de la caída del muro, ¿no? Como lo demuestra, por ejemplo, el auge del 15M y demás movimientos. Pues mira, esto me lo reservo para las conclusiones del tomo 3 y todavía no lo tengo completamente perfilado. Creo que se puede explicar por qué en 2 o 3 silogismos de necesidad, pero todavía no los tengo terminados. Bueno, pues le tomamos la palabra. Lo que creo es que hay un elemento de resentimiento, ¿no?, que tiene 1000 fuentes, porque unos están resentidos por acción exterior, otros porque les viene de dentro, otros es porque han tenido mala suerte. Entonces, los convocados por el Sermón de la Montaña, venid a mí, ¿quiénes? Venid a mí, los resentidos. Venid a mí, los asfixiados, porque o bien envidiáis a otros o bien os odiáis a vosotros mismos. Recoger toda esta parte de frustración, de dolor, pudiera ser quizá la cuenca atractora de este sistema, que por eso mismo no va a desaparecer. Ha dicho en alguna entrevista que, precisamente en relación al resentimiento, que los comunistas no odian al aristócrata, lo que odian es al nuevo rico, ¿no? Claro, al burgués, el claro. que se hizo de abajo, el que se hizo trabajando. Claro, lo que odian es la movilidad social. Bueno, ese también es un espíritu muy conservador, ¿eh? También hay mucho yo creo que gente, señorito de derecha, que también tiene creo parte que de ese el resentimiento, comunismo, ¿no? es la ideología conservadora por excelencia. Además, eso lo dicen los 2 tomos una y otra vez. A ver. Que el comunismo es la ideología conservadora por excelencia. El comunismo no quiere saber qué pueda salir del cambio. O sea, él quiere hacer una revolución completa. ¿Para qué? Como él mismo lo aclara, pues para poner últimos a los primeros, lo cual solo se puede hacer mediante un cataclismo de violencia y arbitrariedad. ¿Pero por qué? Porque lo que no quiere es el cambio gradual, la evolución le indigna. Está convencido de que, o bien porque Dios lo decretó así, o bien porque las leyes objetivas de la materia lo imponen, las cosas van a ser así o asado. No está abierto, está cerrado. En eso es lo que se distingue de los liberales, que no son conservadores porque la libertad misma significa un estado de abierto. Un no saber, un ser humilde ante la incertidumbre y al mismo tiempo ser respetuoso para con la excelencia, para con la maestría. Sí, y aceptar al ser humano tal cual es, ¿no? Tal cual es. No pensar en el hombre nuevo. Sí, sí. El famoso hombre nuevo que tiene que ir con mayúsculas, porque si no sería corriente. Sí. Y que por lo general acaba en el gulag, ¿no? Claro, porque en un campo de exterminio. Si no le ponen las mayúsculas, pues hombre nuevo es todo el que nosotros mismos en el instante siguiente. ¿Cómo fue descubrir al economista Karl Menger, aquel padre de la economía, de la corriente económica austríaca, en un sitio tan exótico como Tailandia? Pues eso, me llevé una maleta de libros que eran Schumpeter, Hayek, Menger, Jevons, y el primero que empecé a ver es el de Menger, que tenía un aspecto de ser un ladrillo insufrible. Pero claro, al poco de empezarlo veo aquel gráfico... Eran los principios de economía política, creo que es el título, ¿no? Sí, los principios de economía política. Veo el cuadrito ese donde se ponen en conexión un criador de caballos y un criador de vacas. ¿Y qué cantidad de animales se van a ir intercambiando? Digo, aquí está el dinamismo que me faltaba en las demás representaciones del proceso oferta-demanda.
que luego eso se va a llamar utilidad marginal. Claro. Es decir, que el que ya tiene un televisor necesita un segundo televisor. Un tercero le sobra. Un cuarto es un peligro. 16, pues bueno, tendrá que llamar a la policía porque ya no puede aceptarlos. Esa es, digamos, el espíritu. Que Menger resuelve, ¿no? El misterio de la economía, Resuelve. de la economía política, ¿no? Pero también lo de resuelve la plusvalía y del precio. Pero al mismo tiempo lo resuelve Balras en Suiza y Stanley Jevons en Inglaterra, ¿eh? O sea, es una cosa asombrosa. De repente no había nada de eso y en el año 70 hay 3 teóricos de gran calibre que llegan a ello por caminos diversos. Sí. Y entonces producen la demolición de ese dogma de fe de que el trabajo se mide por la unidad de tiempo. Con lo cual, por ejemplo, pensaríamos que un trazo de Picasso vale 10.000 veces menos que pintar la caseta del perro, cuando sucede precisamente lo contrario. Y Marx se da cuenta y ya ve que no tiene sentido sacar el 4º volumen del Capital. Y se dedica a organizar la Internacional. Y la organiza con muchísima eficacia porque era un hombre que tenía talento organizativo y tenía una tenacidad a prueba de bala. Quería preguntarle ya para acabar la entrevista por algo que le escuché también en otra entrevista sobre esa... ¿Cómo dice que los orígenes de la Guerra Civil Española están en las matanzas de la Comuna de París? La Guerra Civil Española están... en el asesinato del arzobispo de París, si no me equivoco, que ha sido 1848, Comuna de París, ¿no? No, pero por eso tengo ahí la confusión. No, es 1871, o sea, es la segunda Comuna de París, la segunda, que es la de la Semana Sangrienta. Así, ahí se liquidan al presidente del Tribunal Supremo, al arzobispo de París y unos cuantos rehenes más, ¿sí? Eso es lo que se va a volver a hacer con la Guerra Civil Española, es que es la misma tendencia, aparte de que tiene como constantes de tipo fractal, o sea, tienen la mayoría del personal, porque se han conspirado y de repente el primer día tienen mayoría de hombres armados y por tanto deben ganar. Sin embargo, una constante fractal les obliga a que en vez de avanzar hay que atrincherarse en barricadas. Naturalmente eso es lo mejor que puede hacer para sus enemigos, que mal que bien pues se organizan defensivamente hasta que, claro, cercan aquello, dicen ríndanse, los otros no. Y luego, cada cañonazos los desalojan. Igual que sucedió en nuestra guerra civil. Y concretamente en la Semana Trágica de Barcelona sucedió exactamente lo mismo. Pues es una constante, que solo romperá Trotsky. Trotsky es el primero que dijo, si tenemos mayoría de hombres, lo que tenemos que hacer es expandirnos, tomarlo todo y perseguirles hasta donde queden. Pero por alguna extraña astucia de la razón... Eso hicieron con él al final. Sí. Lo persiguieron hasta que lo encontraron y lo mataron de un hachazo. Pero esto se podría considerarse astucia de la razón, que decía Hegel, ¿no? Use de Vernunft. Y en el sentido de que, como siempre, después de hacer las salvajadas oportunas, pues todo esto comienza con salvajadas y asesinatos y quemas y destrucciones, violaciones de monjas y después esa particular estrategia militar les autoderrota una y otra vez. También pasó con Münster, o sea, la comuna de Münster, aquella de los anabaptistas, que fue tremendo y acabó con canibalismo y tal. Siempre por lo mismo, para decretar la Nueva Jerusalén, que el propio Marx en el manifiesto dice, no queremos ser una Nueva Jerusalén. No me resisto a preguntarle, usted es un hijo de la posguerra. ¿Qué valoración hace? ¿Qué reflexión hace cuando ve todo el tema de la memoria histórica y todas esas... Bueno, es una colección de embustes. Lo que se distribuye como memoria histórica directamente es una colección de embustes. Ahí el sesgo es máximo. Se olvida, por ejemplo, que... Bueno, vamos a imaginar que hoy el capitán jefe de la Policía Nacional ha metido en un coche al señor Rubalcaba, está flanqueado por el presidente de la UGT, y aunque este señor dice, ¿pero para qué me sacan de aquí? No. Aunque Rubalcaba se niega, le empujan, le meten en el coche, le meten 8 tiros en la cabeza y lo dejan tirado en la calle Martínez Campos. Al día siguiente
al enterarse de los eventos, se levanta el señor Rajoy y dice: ya era hora de que este gusano sucumbiese, demasiado había hablado. Y como una sola persona, todos los diputados se ponen a aplaudir. Menuda barbaridad, ¿no? No sé por qué me está contando algo que pasó en la historia real. No, el 15 de julio, en Madrid, el jefe de los sindicatos y el capitán jefe de las guardias de asalto de Madrid asesinaron al representante, al equivalente del señor Rubalcaba, que se llamaba José Calvo Sotelo. Esto no se considera un casus belli. Pues si hay un casus belli, mejor que me lo enseñen. Esto Pues fue sí. 3 días antes del alzamiento. Sí, y fue asesinado por guardia... Por el capitán jefe de los guardias de asalto por los guardias de asalto. y el principal sindicalista, que era, digamos, el siguiente en jerarquía a Largo Caballero, que luego sería ministro y factotum de todo el asunto. De narices. ¿Somos demasiado injustos con la transición? Totalmente injustos, pero si es que Franco tuvo una época de dictadura, pudieron ser los 5 primeros años, que yo no conocí porque yo estaba con mi familia en Brasil, y cuando yo llegué, en el 56, ya empezaba la época de dicta blanda, y lo que este país era ñoño. O sea, eran curas, monjas, el gran tema era la represión sexual. Mandaban mucho los militares, pero no tanto como para intimidar, muchísimo menos, por supuesto, que en Cuba o que en la Unión Soviética. No, era un país ñoño que no sabía bien qué hacer, pero que tenía una intensa vocación de unirse a Europa y unirse al mundo occidental. Quedó ese fermento de resentimiento y de odio ciego a todo lo que sea mérito o golpe de suerte, y ha seguido moviéndose y ha seguido fantaseando con que en España, por ejemplo, siempre hubo una mayoría roja y los otros pues eran una minoría. Bueno, he explicado varias veces que a mi juicio la derecha desapareció con la Segunda Guerra Mundial y se hizo centro. ¿Por qué sigue existiendo? Pues porque la izquierda necesita un reflejo especular. Cuando la izquierda se dé cuenta de que ella tiene que evolucionar como evolucionó la derecha, empezaremos a estar en una situación realista, en una situación pragmática y a entendernos. Pero es que, claro, no nos vamos a entender tan fácilmente porque no es una cuestión de programa, no es que difiramos en esto o lo otro, sino que es una cuestión de emociones. O sea, ciertas personas odian a otras y no lo ven muy claro por qué y se buscan la justificación que sea. Y si de repente esa justificación falla, aparece otra. Lo que no se puede suprimir es el odio. Al final el odio siempre está ahí por encima de la razón, ¿no? Claro, pero incluso si estas personas han nacido muertas de hambre, una familia de muertos de hambre y ahora tienen bastante dinero, si la constelación anímica es de tipo, lo que se puede llamar conciencia roja, da igual el nivel de rentas que tengan. O sea, esto es una forma de ser, una forma de sentir. Y lo digo por haberlo tenido en carne propia, porque yo he sido más rojo que la muleta de un torero. Lo que pasa es que, claro, estudiar me ha hecho cambiar. Usted dice que ama el aprender. Creo que el verbo estudiar todavía no se ha conjugado todo lo posible. En realidad el verbo estudiar es lo único comparable al verbo amar, a mi juicio. Estudiar aplaca el odio, ¿no? Creo que sí. Aplaca el odio, amansa al animal y le permite pulirse. Hay una película alemana muy divertida sobre Gauss y Humboldt, que eran contemporáneos, solo que Humboldt de familia riquísima y Gauss se mantuvo toda su vida con una beca. Pero los dos grandes genios alemanes que acabaron conociéndose y acabaron metidos en la cárcel juntos, porque un día estaban por la calle y vieron que venía un policía que estaba reprimiendo a uno que casualmente era un hijo de Gauss. Gauss se enfadó mucho de que su hijo estuviera armando alboroto en la calle y Humboldt se quedó estupefacto, pero Humboldt, claro, era super factotum, era sobrino del gran duque de Brunswick, y le dijo al capitán de policía: no, a ese sáquele no se lo lleve para allá porque es hijo de la eminencia que es Gauss. Y el otro capitán está: hombre, yo le daré una gratificación, dice Humboldt. Y entonces Gauss, que es un anciano, ve que coge la gratificación, dice:
basura miserable, corrupta. Le dice, tú no eres alemán. Con lo cual se van los dos no solo el hijo de Gauss, sino Gauss, el Humboldt también. Y allí se quedan. Bueno, claro, es un tipo de alma que es distinta. O sea, no es el alma que pide destrucción, fuego, construcción de un nuevo mundo. Hay que partir de las cenizas hasta que no se destruya todo. No tenemos la base para el mundo que nos queremos. Esta gente es así y va a ser difícil que cambien. Bueno, pues ha sido un placer, Antonio, tenerla aquí en Periodista Digital. Para que nos presente los enemigos del comercio. Como decía un comentario en internet, es una enciclopedia con patas. Pues ha sido para nosotros esto un honor tenerla aquí en este plato. Pues muchas gracias. Sí, sí.